buenas tardes a todos los seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Sosunaga. La verdad que me da muchísimo gusto estar con ustedes lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Pero más gusto me da poder tener aquí en este enlace, aunque él dice que ya no está tan joven, a un joven talentoso. Eso no me queda ninguna duda, que es una persona, un profesionista muy talentoso. Y la verdad es que es un experto en temas de mercado electoral, de mercado comercial, de todo. Es un gran investigador y la verdad es que me da mucho gusto porque también es muy buen analista. Él es Juan Burgos. Juan, bienvenido, Juanito. Estimado Toño, pues muy generosas tus palabras siempre para conmigo. ¿Qué te puedo decir? Gracias por tu generosidad. Y pues aquí estamos, Toño, para platicar. Que digas. Oye, la verdad que me da mucho gusto, platico y me siento relajado cuando platicamos, porque tenemos coincidencias en temáticas y muchas veces en enfoques, ¿no? Y bueno, pues ahorita, Juan, estamos ya pues prácticamente en el inicio de este proceso electoral. Todavía falta la definición de las candidaturas, pero ya los colores empiezan a pintar. ¿Cómo ves tú el proceso? Eh, Va a ser un proceso bien complicado, Toño, porque vamos a ver varias conversaciones eh, concurrentes, paralelas y no necesariamente relacionadas. Va a ser una elección que va a estar marcada por, yo creo, el principal interés nacional del presidente, que es mantener el control de la Cámara de Diputados, pero que va a tener complicaciones locales, como por ejemplo en Sinaloa, donde el partido Morena no está tan bien evaluado como lo está el presidente de la República. Así es. Y vamos a tener muchos candidatos de Morena, sobre todo, que van a enfrentarse ahora sí a la prueba del ácido, Sí. porque no van a ir acompañados este, del presidente de López Obrador, ¿no? Como lo fueron en el 2018, Ajá. lo que para muchos significó Bájala tantito. una victoria hasta cierto punto involuntaria, ¿no? Hay muchos candidatos o hay muchos funcionarios públicos que el día de hoy tienen un puesto, tienen Gracias. un cargo oficial, simplemente gracias a que estuvieron en la boleta en conjunto con López Obrador. Eso es por el lado del partido oficial ahorita, que Morena cumple hoy en día la suerte de lo que era el PRI en los 70s o en los 80s. Ujú. Del lado opositor vamos a ver cosas muy interesantes, Toño. Está la alianza, Sí. la coalición del PAN, del PRI, del PRD, que es una alianza que no es general, que no es genérica, que hasta donde entiendo es una alianza que va a ser focalizada en sitios estratégicos, con candidatos muy específicos y que va a tener cierta parte de la conversación, pero no necesariamente en lo local. Entonces, va a ser una elección difícil de analizar, difícil de seguir, por todos los temas que van a estar pues en la palestra y en las notas, tanto nacionales como locales. ¿A qué me refiero con esto, Toño? Que cuando nosotros veamos una nota a favor o en contra de un partido político, por decir algo, en Coahuila, Ujú. eso puede venir a repercutir a favor o en contra de un partido político en Sinaloa, Sí. aunque necesariamente no tengan nada que ver. Sin embargo, pues vamos, ese es el riesgo de las elecciones concurrentes, ¿no? Ujú. Localmente, Toño, pues estamos quizás a un par de días de, de saber quién va a ser el abanderado de la alianza, que en este caso la lidera el PRI en el Estado. Hoy se supo que Juan Alfonso Mejía no se inscribió a la contienda, Sí, sí, lo cual es una excelente noticia para Rocha, porque sí. creo que Juan Alfonso Mejía hubiera sido un contrincante distinto y difícil para Rocha,
Y pues obviamente una muy buena noticia para el priismo duro, por decirlo así, porque se quedan ahora sí con la candidatura al gobierno del estado de Sinaloa. Sin embargo, está la expectativa de que, bueno, si la candidatura va a quedar quizás en un priista, pues ¿para qué se hace la alianza? Entonces, ahí como que empieza el juego ahorita de fuerzas y un poquito la clásica del sospechosismo, porque el PRI quizás sí tiene la fortaleza de competir contra Morena 1-1 en el estado sin necesidad quizás de aglutinar en el mismo proyecto político al PRD y al PAN. Entonces, por ahí se están manejando algunos nombres, más allá de decirlo, lo interesante es hablar de los perfiles, y creo que, bueno, con lo que se está hasta el momento viendo, pues empieza a calentar un poco el sartén electoral, y pues seguramente vamos a ver cosas muy interesantes, Toño, en estos días, sobre todo con el destape tan prolongado, tan esperado del candidato del PRI. Sí, yo creo que voy a mover tantito la cámara porque estoy con la mirada para aquel lado. Permíteme tantito nomás. Es que se nos movió un poco la cámara, más pegado, porque si no estoy como si estuviera viendo para allá, para la calle, ¿no? Pero es la cámara, no vayas a pensar que... Yo te veo bien, Toño. Sí, y yo también te veo bien, registramos bien, pero bueno, ahí estamos más al nivel. Y ahora sí, Juanito, sí, fíjate que yo coincido contigo. Un candidato como Juan Alfonso Mejía, comparado con Rubén Rocha Moya, iba a ser pues una competencia bastante fuerte para Rocha. Primero por los años, segundo por la visión y tercero por la movilidad. O sea, son tres cosas muy importantes. El otro aspecto que yo también considero que entró es lo que acabas de decir, lo del priismo duro, alguien por ahí manejaba que quedaba Javier Lizárraga. Yo veo a Javier Lizárraga rumbo a Mazatlán como naturalito, no le da para el estado. Jesús Valdés y Sergio Torres pues se dieron tan duro que quedaron lastimados. Quedan dos priistas que los veo. Uno es Mario Zamora y el otro Alfredo Villegas. Pudiera yo pensar en Aarón Irízar también, pero no lo veo tan metido a Aarón Irízar, como que se hizo para atrás, ¿no? Lo que tu análisis me parece sumamente interesante, porque dependiendo de quién es el candidato del PRI, se va a crear el escenario de competencia. ¿Así lo entendí? Totalmente, porque de ahí tú tienes que empezar a entender esta elección en lo fundamental de la localidad de la elección. ¿A qué me refiero con la localidad de la elección? La gente va a votar por un proyecto nacional, que es el diputado federal, pero también va a evaluar el papel que ha tenido el presidente municipal, la cercanía que ha tenido el diputado local, y creo que en buena medida el reconocimiento que Quirino Ordaz Coppel como gobernador de Sinaloa tiene, va a ser un factor en la elección. Ojo, los positivos de un gobierno y de un gobernador no son automáticamente transferidos a un candidato de continuidad. Yo tengo muy presente el ejemplo de Pepe Calzada, gobernador de Querétaro, que fue espléndido gobernador, fue uno de los mejores gobernadores que ha tenido el país. Tan es así que le cambió la cara a Querétaro en 6 años,
y entre sus logros tiene el Parque Aeroindustrial en Querétaro, que ahí se ensamblan ahora helicópteros y aviones, gracias a las gestiones de Pepe Calzada, ¿no? Y sin embargo, él no pudo dejar un sucesor porque él pensaba que sus positivos iban a ser automáticamente transferibles a un proyecto de continuidad, ¿no? Entonces, pero sí vale la pena señalar que Quirino, como gobernador priista, es el segundo gobernador más o mejor evaluado en el país, y el gobernador priista, dependiendo del análisis que tú veas, mejor evaluado. Entonces, hay varios factores en la elección que te llevan a pensar que la localidad de la elección puede ser mucho más importante que el proyecto nacional, y que el líder de ese proyecto será en Sinaloa y en aquellos estados donde hay elecciones para gobernador. El líder va a ser ese candidato, y creo que una campaña sería muy distinta si la encabeza Jesús Valdés, a si la encabeza Mario Zamora, a si la encabeza Alfredo Villegas, o a si la encabeza en todo caso algún tercero como Aarón Irizar, o alguno que a lo mejor no estemos ahorita considerando, porque no sabemos. Para el anecdotario queda obviamente, Toño, la elección del 2016, donde en el 2015 teníamos dos aspirantes muy claros. Uno era Aarón Irizar y otro era Gerardo Vargas por el PRI. Y salió el famoso Quirinazo, sí, donde Quirino aparecía como un pequeño aspirante, como que estaba levantando la mano, y luego ya nos dimos cuenta que era toda una operación que venía de meses atrás, donde Quirino estuvo obviamente, evidentemente involucrado, pero a través de operadores políticos del tamaño de Heriberto Galindo y de David López, el famoso Pecuni. Esa operación en este momento no la vemos, porque la decisión sí está recayendo prácticamente de forma completa en el gobernador, porque tiene con qué defender esa decisión, sobre todo por su buena evaluación, y por un gobierno que ha sido pues bien evaluado también por los sinaloenses, ¿no? Con a lo mejor algunos errores, con a lo mejor algunas críticas, pero ha sido un gobierno que ha tenido un gabinete bien evaluado, una salud de medios más o menos buena. Entonces, aquí el asunto va a ser, en un par de días nos vamos a enterar con qué tantas ganas le va a entrar el gobernador a la contienda. Juan Alfonso Mejía representaba una opción incómoda para Rocha, porque no es el perfil típico de un político, cosa que los que quedan ahorita en la contienda sí tienen. Son perfiles que han estado en otro tipo de puestos, que han tenido otro tipo de circunstancias, y es como cuando te vas a pelear en el patio de la escuela, que ya conoces con quién te vas a pelear y ya sabes cómo llegarle. Juan Alfonso Mejía representaba a ese niño nuevo de la escuela que no sabes por dónde te va a pegar. Los demás ya sabes más o menos por dónde anda, sabes cuáles son sus debilidades, y eso pone mucho el tono de la elección. Ahora, lo interesante, una vez que tengamos ese candidato, ese liderazgo, es ver quiénes van a ir por las principales alcaldías y quiénes van a ir por las diputaciones locales más urbanas. Y en este caso creo que sí valdría la pena considerar perfiles de carrera muy priista, que puedan mover localmente a nivel colonia esas bases priistas que siguen estando activas a pesar de la golpiza que le dieron al PRI en el 2018, ¿no? Son bases activas que simplemente, si tú les ofreces un buen proyecto político y obviamente los incentivos adecuados para ir a votar el día de la elección, ya sea temas de gestiones al futuro, ya sea lo que tú sabes que se promete en las elecciones, y va a ser fundamental cómo esa pavimentación local va a dar pie a un buen proyecto de gobernador, y sobre todo eso, cómo se va a ver resultado en los votos que puedan captar los diputados federales para el Congreso de la Unión. Entonces, es un trabuco muy complejo, porque nunca habíamos tenido una elección concurrente de este tamaño, que tuviéramos gobernador, que tuviéramos presidentes municipales, que tuviéramos diputados locales y diputados federales. La elección pasada tuvimos presidente de la República,
senador de la República, diputado federal, presidente municipal y diputado local. Y la gente típicamente no sabe bien cómo cruzar el voto, y mucho lo que pasó en el 2018 fue que la gente estaba muy clara en que quería votar por López Obrador, y para no equivocarse, yo lo platiqué con muchísima gente en mis investigaciones, Toño, se iba directo en todas las boletas tachando Morena y el nombre de López Obrador, que así lo veían, en todas las boletas. Y eso atribuyó el triunfo a muchos perfiles que ni siquiera esperaban ganar el día de la elección. Correcto. Esta elección va a ser muy distinta porque ya hay un antecedente de gobierno, ya hay un desgaste de gobierno, ya hay sectores sociales, sectores productivos que han sido afectados por las decisiones de Morena, y hay sectores que han sido afectados también por las decisiones del gobierno de Kirin Ordaz. Entonces, el desgaste de gobierno, o en su caso, el reconocimiento al partido político, ya sea del PRI o del PAN, van a jugar, es una luchita de fuerzas en esta elección que va a estar muy interesante y que va a depender, yo creo, más allá de quién sea el candidato a la gubernatura, quiénes sean los candidatos de tierra, quién va a ser el candidato a presidente municipal de Culiacán, o candidata a lo mejor, quién va a ser el candidato en Ahome, quién va a ser el candidato o candidata en Guasave, quién van a ser los candidatos en Mochis y los municipios del sur. Eso va a realmente dar el tono de la elección, porque esta elección, a diferencia de otras elecciones, se va a construir de la tierra hacia arriba. Antes llegaba el elegido de la presidencia de la República con el visto bueno de todo el mundo, y de ahí se desparramaba hacia abajo. Ahora no es así. Ahora va a ser mucho más importante ver cómo se forman los equipos de tierra, porque esta va a ser, insisto, una elección local. Fíjate que es muy interesante lo que me estás diciendo. La verdad es que lo que dices del gobernador es fundamental. Hizo un buen trabajo, ha hecho un buen trabajo como gobernador, pero yo estoy de acuerdo contigo que no se traducen en votos. Pero el hecho de que no tenga negativos el gobernador, o no tenga tantos negativos, va a ayudar muchísimo al que sea el candidato del PRI a gobernador. El otro punto que destacas y que me parece también fundamental, porque son los pilares que sostienen la estructura. Los candidatos de tierra, alcaldes, sobre todo Culiacán, Mazatlán, Navolato, Salvador Alvarado y Guasave y Ahome. Esa estructura, ya los otros serán municipios serranos y demás que aportan muy poquito, pero ahí estamos hablando casi del 90% de la elección en esos municipios. Cuando Sí, estamos... claro, entre Ahome, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, que prácticamente es un municipio entre ellos tres, Navolato, Culiacán y Mazatlán, se logra prácticamente el 80% del padrón electoral, pero en términos de votos se logra un poquito más del 80%, prácticamente el 85%. Entonces, si tú aseguras estos nueve municipios, los otros 9 municipios resultan ser complementarios. Entonces, la elección, sobre todo por la estrategia que tomó el Partido Revolucionario Institucional en este caso, de no tener un candidato claro a estas fechas, ya no va a ser posible que el candidato sea el maestro del dominio de la elección. El candidato hoy, sea como sea la decisión correcta o incorrecta, es muy difícil en este momento a ponerle una asignación de valor, va a necesitar más que nunca a la estructura de los municipios prioritarios del Estado. Va a ser muy importante qué acompañamiento tenga. Ahora, de nuevo, es muy distinta una campaña que pueda encabezar Jesús Valdés por sus características personales, a una campaña que pudiera, y voy a irme a un contraste completo, que
es priista, yo supe que hoy era priista, yo no sabía, pero que pueda representar a lo mejor Javier Lizárraga, ¿no? O sea, serían cosas muy distintas. Sí. Y tiene que haber una sincronía entre ese liderazgo del gobernador con aquellos que están ahorita aspirando a un puesto popular de calle. Y realmente la chamba va a recaer sobre esos candidatos. El que agarre una candidatura para presidente municipal o para diputado local por la alianza del PAN, PRD y el PRI, va a tener que chambear 10 veces más fuerte que lo que vaya a chambear el candidato a gobernador, porque en ellos va a recaer la responsabilidad de cada zona. Esto está bien interesante porque no lo habíamos vivido así en Sinaloa. Esto es un arreglo muy típico de zonas un poquito más avanzadas y más alineadas al ambiente político, como por ejemplo el Estado de México. El Estado de México tiene sus zonas, incluso están delimitadas políticamente, y cada zona tiene un responsable, y ese responsable le responde al que vaya a ser en su momento el candidato a gobernador. Lo estamos viendo hoy en Sinaloa, nunca lo habíamos visto así. Siempre el candidato genera una circunstancia y en Sinaloa se desdobla esa circunstancia en función del candidato. Hoy ya no hay tiempo para hacer eso. Hoy tiene que, porque típicamente los candidatos tenían esta prerrogativa y sabíamos antes de la nominación, quizás 3, 4, 5 meses antes, ya más o menos quién iba a ser, y esa persona empezaba a tejer. Ahorita los pretensos no saben, o por lo menos ellos mismos dicen que no saben quién va a ser o si van a ser ellos. Entonces, eso dificulta mucho la salida, y como ahorita pues ya tenemos a un Rocha Moya que tuvo una designación oficial de Morena un poco accidentada, que a lo mejor hasta incluso lo llegó a debilitar un poco, porque pues, todo el mundo lo esperábamos él de candidato, y fue muchas de es que ya va a ser, y es que ya va a ser, entonces, pero él ya tiene tiempo en campaña, al final del día. El candidato que vaya a llegar por el PRI no ha hecho campaña, o por lo menos no ha hecho campaña como candidato del PRI o de la alianza. Entonces, ese tiempo que se perdió en la decisión se tiene que recobrar a través de una estructura muy específica y muy eficiente, de nuevo, en lo local. Muy interesante, y la verdad es que yo quiero abundar un poquito en esto que acabas de decir de Rubén Rocha Moya. Rocha era el candidato a vencer con mucha ventaja. Se hablaba de que era aglutinador de votos priistas, de votos morenistas y de ciudadanos en general. Sin embargo, la actitud del químico Benítez y el golpe, pues, muy traicionero, muy bajo de Imelda Castro, le quitó ese escenario y lo quiso meter en esa incertidumbre de carácter político que todavía le está impactando a Rocha Moya en su imagen como ese candidato que era el personaje a vencer. Yo creo que seguramente Rocha Moya está pensando en una alianza con Héctor Melesio Cuen. ¿Por qué? Porque si no va el químico y la gente inconforme, Imelda no arrastra gente, no tiene ningún arrastre, pero el químico sí, pudiera afectarle un poco a Rubén Rocha. Pero por el otro lado vemos un escenario, digamos, de una serie de candidatos que van a repartir el voto por la gubernatura. Son muchos. ¿O qué te parece a ti? Yo veo pues a Rocha, veo a Héctor Melesio, veo a Sergio Torres, a Tomás Sauceda, a la candidata del PT, y bueno, todo eso es un reparto de votos.
Yo creo que el 80% de los votos van a estar repartidos en tres actores. Y voy a hablar de partidos y luego ya entraré en los perfiles, ¿no? El 80% va a estar repartido entre Morena, la Alianza y el PAS. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ese otro 20% va a estar entre el Movimiento Ciudadano y quizás se me hace mucho decir 20%. Quizás mucho. Vamos a hablar de un 90 y un 10. Sí. El chiste es a quién le suman o a quién le restan. Sergio Torres, yo creo que va a sumar los votos que puedan fugarse del PRI. Eventual una decisión. Sin embargo, los votos de Morena son muy parecidos a los votos del PAS. Es un voto que viene con cierta identificación con la universidad, con cierta identificación con la izquierda sinaloense, con cierta identificación contra lo típico. Oficial. ¿No? Exactamente, o sea, entonces Morena y el PAS compiten por los mismos votos y yo creo que ahorita a estas alturas ya Morena no va a captar mucho más voto del que en las encuestas acusa. Aquel que vaya a votar en la boleta por Morena en el 2021 hoy está decidido ya. Es muy difícil que ese techo suba un poco más. Sin embargo, cuando tú ves las encuestas, tienes 20, 25 o hasta 30% de indecisos y ahí está la elección. Digo, no es ninguna cosa del otro mundo, pero lo interesante es que esos votos indefinidos no se van a ir hoy con Morena. Si hoy estuvieran con Morena, ante la situación del país, la popularidad del presidente, estuvieran diciendo, yo voy con Morena. ¿Por qué? Porque el presidente tiene el 65%. Sin embargo, en el promedio de las encuestas tienes 35% de intención de voto por Rocha Moya, ¿no? Sí. Yo no creo que Rocha Moya vaya a sacar más del 35%, en un excelente escenario el 40%. El trabajo del opositor en este caso, porque sí, el candidato a vencer es Rocha, por la inercia que trae Moreno. El tema es que la alianza, quien vaya a ser el candidato, ahorita parte a lo mejor de una base de 20, 25 puntos y tiene que lograr 15 puntos en la campaña en función de esos indecisos. Ahí va a estar la clave, porque esos indecisos yo creo que no se van ya con Morena porque Morena no ofrece nada nuevo. Morena ofrece López Obrador y punto. Sí. No hay más. Correcto. O sea, esa es la oferta de valor de Morena. Yo soy gente de López Obrador y voy a hacer lo que la 4T me diga. Está bueno, ¿no? Yo voy a ser diputado de Morena y voy a ir a levantar el dedo allá en la Ciudad de México porque así lo indica el presidente. Hay gente que lo ve bien, pero hay otra gente que no lo ve tan bien. Hay gente que quiere que tengamos diputados que rezonguen y que digan, no, yo no estoy de acuerdo y yo voy a defender a mi estado, ¿no? O hay gente que quiere un gobernador que se enfrente al presidente y que diga, no, señor presidente, yo quiero otra cosa para mi estado, además de lo que usted me dice. Entonces esto se convierte en una suerte de refrendo, Toño, respecto a los planes de la Ciudad de México. En Sinaloa, a los sinaloenses nunca nos ha gustado que nos manden las instrucciones de la Ciudad de México. Claro. ¿No? Y eso va a ser un factor determinante de esta elección. Ahora, no hay una cosa que sea buena o mala, correcta o incorrecta. Son dos proyectos distintos. ¿Quieres un proyecto federal donde la verticalidad baje desde la Ciudad de México, desde el Palacio Nacional hasta tu casa, porque así lo dice el presidente? ¿O quieres un proyecto quizás un poco más horizontal donde los representantes o aquellos que nosotros elijamos sean gente de aquí de Sinaloa y que respondan más a los sinaloenses que a los deseos del Palacio Nacional? Esa va a ser la elección, bueno. Entonces, en ese sentido, ese reparto de los votos que tú dices van a estar en ese pleito. Yo quiero ser más local o yo quiero estar más en el sentido de la decisión de López Obrador desde el Palacio Nacional, aunque eso implique que le bajemos 40% al presupuesto de los subsidios del campo, por ejemplo, ¿no? A mí no me importa, yo jalo con López Obrador. Y está bien, a lo mejor eso es algo que quiere la gente, pero al mismo tiempo, ¿no? Puede haber alguien que diga, no, señores, hay que defendernos. Somos un Estado independiente y tenemos que demostrar al presidente que a lo mejor no está en lo correcto. Entonces, esa es
ahí se va a repartir el voto. Y entonces, en función de esa circunstancia, vamos a ver si esa oferta de valor que la oposición puede decir, no, los sinaloenses tenemos que decidir por los sinaloenses, va a ser lo importante, o lo que diga la 4T. Porque también para Rocha sería una locura decir, no, yo no soy de la 4T, pues entonces, ¿qué andas haciendo aquí? Y eso, y si él dice yo no soy de la 4T, pues se le cae la candidatura. Claro. Pero ese juego de valores entre lo local y lo nacional va a ser lo que va a definir la elección, y por eso la cercanía, la circunstancia y sobre todo la tierra que pueden tener los candidatos a diputados locales y diputados, y presidentes municipales, van a ser factor determinante de esta elección, porque son ellos los que tienen que decidir, o los que van a prometer decidir, y no tanto la Ciudad de México. Pues muy, muy interesante lo que nos estás comentando, Juan. Y yo creo que a esto hay que agregarle una interrogante. ¿Qué papel va a jugar la guerra sucia en este proceso electoral? Híjole, Toño, pues va a ser muy importante. Mira, nosotros vemos las redes en función de un algoritmo, y eso no lo sabemos. Si nosotros buscamos en Google Tennis Night, conforme pasa el tiempo, las redes sociales te van proponiendo temas relacionados a México. Si tú buscas temas de López Obrador, o si ves temas de López Obrador, las redes te van a seguir alimentando con ese tipo de información. En ese sentido, creo que vamos a ver mucha guerra sucia, ¿no? Basada en esos sesgos de confirmación que nosotros ya traemos. Es decir, si a estas alturas nosotros estamos convencidos de que López Obrador es el Dios que él dice ser, las redes nos van a proponer más de eso. Si estamos convencidos de que es un peligro para México, las redes nos van a seguir proponiendo eso. Y al final del día, en lo local, lo interesante, que lo acabas de decir, es el pleito que ya traen público Chuy Valdés y Jesús, y Sergio Torres. ¿Hasta dónde se van a atrever a llegar? ¿Quién sabe? Yo creo que ninguno de los dos corretea aviones, ¿no? Pero yo creo que sí vamos a ver cosas o temas delicados. Sin embargo, en el plano nacional, donde hay narrativas muy distintas, y era lo que te decía, a lo mejor vamos a enterarnos de algo que sucede en Veracruz y que va a tener repercusión en Sinaloa, ¿no? Un alcalde de Veracruz de Morena se saltó la fila para el tema de la vacuna, ¿no? Los de Morena se saltan la fila, ¿no? Un alcalde del PRI en Puebla hizo tal cosa, los del PRI son ratitos. Entonces, ese tipo de cosas en las redes sociales van a ser muy concurrentes y van a ser muy comunes a favor y en contra de todas las fuerzas. Y ojo, realmente la batalla no va a estar ni en el Facebook ni en el Twitter, la batalla va a estar en el WhatsApp, porque ahí no hay una regulación, ¿no? Sí. Ahí no hay una regulación, tú puedes mandar cualquier tontería y puedes escribir cualquier texto medianamente sensato y mandarlo y se hace viral y mucha gente se queda con la idea. Ahorita hay mucha gente en México que piensa, por ejemplo, respecto al coronavirus, que tomar dióxido de cloro es una buena idea, ¿no? Y sin embargo es lo peor que puedes hacer para tu organismo, ¿no? Pero resulta que en el chat de las tías de WhatsApp te llega esa información y te lo aderezan con una imagen bonita y ves más o menos 2 o 3 cosas y piensas que es verdad. Entonces vamos a ver cosas que la gran mayoría van a ser mentiras, pero la gente reacciona ante eso. ¿Por qué? Porque tenemos sesgos de confirmación previos. Y mientras que ese sesgo de confirmación previo coincida con lo que te está diciendo la red, con eso ya chingaste, ya estuviste ahí, ya dijiste ahí, por ahí voy, ¿no? Sí, cierto, yo pienso esto y esto que me está llegando, que seguramente tiene 10,000 likes y no sé qué, es lo mismo. Bueno, pues entonces lo que yo pienso es verdad. Entonces, vamos a ver guerra sucia, sí, no es novedad. Afortunadamente Facebook y Twitter han mejorado mucho en el control del fake news, pero
al final de cuentas también no puedes tú meterle tanta mano a la línea editorial de un medio, porque tú puedes decir, México no está vacunando lo suficiente, por decir algo así. Sin embargo, la realidad a lo mejor es que México está vacunando a la medida de sus capacidades, Claro. ¿no? Y las dos notas son lo mismo, pero las dos notas tienen una connotación distinta. Entonces, aquí dependemos del criterio de la gente, lo cual es una cosa peligrosa porque hay mucha gente sin criterio, ¿no? Porque tú le puedes poner en la pantalla cualquier tontería o cualquier loquera o cualquier mentira y se lo pueden creer. Y si eso va en función de tu sesgo de confirmación previo, lo vas a retransmitir, ¿no? La buena noticia es que ahora ya no se le puede meter lana a eso, porque si tú le metes lana a las mentiras en Facebook, ya puedes tener incluso temas legales en tu contra, ¿no? Así es. Entonces, quizás en lo local va a estar muy interesante cómo dos actores que tienen una rencilla quizás personal estén compitiendo en caso de que Chuy Valdés sea el candidato a gobernador o si decide seguir siendo presidente del PRI, los misiles de Sergio Torres van a seguir yendo para allá, ¿no? Así es. Porque él quiere demostrar cierta narrativa a su favor en función precisamente de el contraste que él tiene con Chuy Valdés. No sé si eso anule a Chuy Valdés como candidato, puedo suponer quizás que no, pero localmente, como decimos, el mitote se va a poner bueno. Sí. Fíjate que es muy interesante este análisis que estás haciendo y bueno, pues yo creo que engloba totalmente todo este escenario que de alguna manera vamos a tener y que vamos a ser testigo de ese escenario. Y ya para cerrar en quiero comentar lo siguiente. Creo que no pasa esta semana sin que Alejandro Moreno y el gobernador finalmente se sienten para ver quién sale de esta lista de gente como Jesús Lizárraga, Jesús Valdés, Mario Zamora, Alfredo Villega y otros que pueden estar ahí, ¿no? Sí, claro, digo, los tiempos están muy claros, ¿no? Para el 22 tenemos que tener candidato de la Así alianza, es. ¿no? Entonces, no van a pasar más de 4 días, Toño, cuando ya sepamos quién va a ser el candidato. Pero a estas alturas, ¿no? Dadas las circunstancias y la realidad de la elección, ya resulta ser hasta cierto punto secundario. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque también a estas alturas se tiene que estar decidiendo quién, en función de ese candidato a gobernador, quién lo va a acompañar en las alcaldías y quién los van a acompañar en las diputaciones. Así es. Entonces, no sé si esté ese arreglo, yo no estoy cerca de las decisiones del poder, Toño, pero definitivamente no es la misma cualquiera de los nombres que menciono, ¿no? Sí. Oye, y ahorita se complica un poquito más saber eso, porque no es un solo partido, son tres. Sí, claro. Obviamente que hay que poner en perspectiva la realidad de los partidos que están integrando la alianza, ¿no? Sí. Sin duda alguna, el partido dominante es el PRI, en este caso, y es el que quizás tiene mano en la mayoría de las decisiones. Sin embargo, creo que la nominación previa de los distritos federales nos da una muy buena idea de cómo se puede repartir, entre comillas, el pastel. Es decir, los municipios y los distritos del centro pueden ir con mucha más fuerza para el PRI y los municipios del norte y los del sur pueden ir un poquito más mezclados para el PAN y el PRD. Entonces, en función quizás de eso, podemos proyectar un poquito y jugar un poquito más con lo que pueda venir. Lo interesante es que no hay tiempo. No hay tiempo. ¿A qué me refiero que no hay tiempo?
si nos vamos a las encuestas que son públicas, que a lo mejor no son muy confiables y demás, pero más o menos aterrizamos la realidad o proyectamos un poquito la realidad, el PRI y el PAN, a lo mejor por separado suman 40 puntos, pero ya juntos a lo mejor suman, no sé, 30, 35 puntos, ¿no? Porque no todos van a estar de acuerdo con la alianza. Claro. ¿Qué van a decir esos candidatos de la alianza a ese 30% de indecisos para que el día de la elección, ojo, vayan a votar por ellos? Porque esos indecisos ahorita lo más probable es que no voten por Morena. Pero si la elección no les apetece o si el candidato no les llama la atención, el día de la elección no van a votar. ¿Y eso a quién beneficia? A Morena. Entonces la clave está en qué va a ofrecer esta coalición entre partidos que en algún momento se agarraron a moquetazos y que hoy están abrazados en contra de un proyecto y a favor de qué. Ahí está el tema. Pues Juan, yo la verdad que te agradezco muchísimo este análisis, esta reflexión que es muy oportuna, bastante objetiva y obviamente con muchos datos, porque sé que tienes mucha información al respecto. Pues yo te agradezco mucho que me hayas aceptado la invitación y quiero decirte que te amenazo con no soltarte durante todo este tiempo que nos queda en el proceso electoral. Hombre, al contrario, Toño, con gusto, aquí ya sabes, estoy a tus órdenes, con mucho gusto, me encanta platicar contigo y yo sé que tienes una audiencia muy amplia. Pues Juanito, un fuerte abrazo y la verdad es que muchas gracias, y vamos a seguir en comunicación. No te digo adiós, hasta pronto. Hasta pronto. Thank you.